Hay títulos que no hace falta leer en voz alta para entenderlos. Sabes que hablan de hielo, de silencio y de una mujer que eligió ambos con elegancia quirúrgica. Esta historia empieza ahí, en ese frío que no congela, afila. Imagina el vértigo. Valentino te compara con Marlene Dietrich. Tus piernas se convierten en leyenda y el libro Guinness las registra para que no haya dudas. Karl Lagerfeld te llama su musa. Y en el mismo mes, tomas por asalto las portadas de Vogue y Harper's Bazaar, una doble corona que The New York Times describió como hazaña de campeonato. Con un currículo así, cualquiera juraría que tu nombre quedó tatuado en la memoria de todos. Sin embargo, ocurrió lo impensado. Nadja Auermann, la alemana de aura glacial y presencia hipnótica, fue borrándose del relato común. No porque faltaran méritos, sino porque eligió otra partitura. Los 90 fueron la edad dorada del supermodelo. Naomi, Linda, Christy, Cindy marcaban la cultura pop a golpe de titular. Mientras tanto, Nadja cambiaba el estándar en silencio, con esas piernas récord y una estética que imponía calma y respeto, sin gritos, sin atajos, solo precisión. Quédate, porque vamos a traerla de vuelta al centro del escenario. Vamos a entender cómo redefinió la elegancia, cómo ascendió hasta la cima y por qué decidió apartarse justo cuando todos la miraban. Hay giros dignos de final de pasarela y una lección que no caduca. A veces, la grandeza se escribe en voz baja y corta como el hielo. Capítulo 1. La vocación que no era Berlín. 19 de marzo de 1971. En una casa de rutina meticulosa y cuentas bien hechas, nació una niña a la que no le deslumbraban los focos. A Nadja le fascinaban los planos, las líneas que sostienen edificios, la idea de que una ciudad se puede pensar y luego construir. Incluso se imaginaba debatiendo ideas públicas con palabras que cambian algo más que una habitación. Canciller o arquitecta, lo importante era levantar estructuras, de hormigón o de criterio. Pero la vida, que a veces tiene mejor ojo que cualquier director de casting, la estaba esperando a la vuelta de una bandeja. Año 1989, Charlottenburg. Nadja trabaja como camarera y lo hace con esa seriedad que solo tienen quienes ya han decidido que su tiempo vale. Entra un cazatalentos, la observa, se acerca. El guión clásico, sí, aunque aquí hubo un matiz que lo cambió todo. Ella no era una ocurrencia del azar, era una joven con un plan. Terminó el Abitur como quien cierra una etapa con llave. Miró sus sueños de arquitectura a la cara y les dijo, «Esperadme aquí». Luego tomó la decisión que separa a los curiosos de los valientes. En 1990 hizo las maletas y se subió al tren correcto. París no perdona la improvisación, y Nadja lo sabía. Firmó con Karin Models y, sin ruido, empezó a moverse como se mueven los que no necesitan anunciar lo que ya están construyendo. No posaba aún para Helmut Newton, pero ya había trazado su primera obra maestra. Una vida que no dependía de la suerte, sino de una elección. A veces el destino no te empuja, te abre la puerta. El resto es atreverse a cruzarla. Capítulo 2. De promesa a apuesta seria. El comienzo fue correcto, sin fuegos artificiales, pero con oficio. En 1991 firmó con Elite Model Management y de pronto el reloj de su carrera empezó a latir más rápido. Llegaron las primeras piezas que construyen reputación. Editoriales en Vogue Francia, campañas para Benetton, esa base que no sale en los titulares, pero sostiene todo lo que viene después. No había ruido, había trabajo. Y el trabajo, cuando es serio, abre puertas que el ruido ni siquiera ve. El verdadero punto de giro llegó en 1993. Una decisión aparentemente simple, pero quirúrgica. Corte radical y rubio platino. No fue un cambio de look, fue un manifiesto. La imagen helada se alineó con su serenidad natural y la convirtió en una figura imposible de confundir. La cámara dejó de mirarla como a una promesa y empezó a reconocerla como un lenguaje propio. Donde antes había encaje, ahora había filo. Donde antes había buen desempeño,
ahora había presencia. La industria respondió como responde cuando algo de verdad les cambia la mirada, con obsesión. Directores creativos, fotógrafos, marcas. Todos querían esa mezcla de estatua y latido, de precisión y misterio. Antes trabajaba bien, después estaba en todas partes. Así se pasa de aspirante a referencia, no gritando más fuerte, sino encontrando la voz exacta y dejando que el mundo ajuste el volumen. Capítulo 3. El mes imposible. Septiembre de 1994. La noticia corre por los pasillos como un susurro que nadie se atreve a decir en voz alta. Nadia está en la portada de American Vogue y de Harper's Bazaar el mismo mes. La industria, que suele opinar de todo, se queda sin adjetivos. La mayoría de modelos pasan años soñando con una sola de esas cimas. Ella clava las dos en una misma escalada. Es el equivalente a llevarte un Oscar y un Grammy el mismo fin de semana, y de paso, salir sonriendo en la foto. No fue suerte, fue precisión. Detrás de esas portadas hay un lenguaje visual que ya era suyo. La serenidad afilada, el control del gesto, esa quietud que parece sencilla hasta que intentas replicarla y descubres que es pura disciplina. A partir de ese mes, Nadia dejó de ser una promesa con potencial para convertirse en un punto de referencia. Ya no se preguntaba si estaba a la altura. La pregunta era otra: ¿quién iba a estar a la suya? Capítulo 4. ¿Qué la hacía distinta? Lo que la separaba del resto no eran solo los números, por espectaculares que fueran. 1,80 de estatura y 112 centímetros de piernas, que Guinness convirtió en récord. Lo que realmente marcaba la diferencia era su manera de cambiar sin perder la esencia. Esa mirada azul, fría como metal pulido, esos ángulos que parecían dibujados con regla. Frente a la cámara, Nadia no posaba, narraba. Daba a los diseñadores algo más que belleza. Les ofrecía un idioma. Por eso, Valentino la comparó con Marlene Dietrich, no por capricho, sino por linaje estético. Y Guy Trebay, en The New York Times, la definió con precisión quirúrgica. Rostro de doncella de hielo y piernas de pertiguista. La etiqueta no era simple adorno. Describía una presencia que imponía silencio sin pedirlo. En pasarela no buscaba el aplauso fácil. Construía autoridad. La querían todos porque podía ser todas. Chanel la convertía en elegancia clásica. Dior en rigor, Prada en inteligencia visual, Versace en magnetismo, Dolce y Gabbana en teatralidad, Yves Saint Laurent en icono puro. Y cuando Thierry Mugler exigía mitología, ella ascendía sin pestañear a deidad de sombra y luz. Donde otras ofrecían descaro, ella entregaba realeza. No caminaba el desfile, lo nivelaba. Y en ese flotar milimétrico, la industria entendió que no estaba viendo a una modelo más, sino a una medida de referencia. Capítulo 5. Videoclip, pasarela y cheques, 1992. La música suena con ese pulso elegante que solo George Michael sabía marcar, y de pronto, la pasarela deja de ser pasarela. Es escenario, videoclip, declaración de intenciones. El director es Thierry Mugler, el visionario que convirtió el exceso en arquitectura. Y ahí entra Nadia, envuelta en un Mugler negro de encaje, avanzando como si la gravedad fuera un rumor. No mira la cámara, la conduce. No ocupa el plano, lo ordena. Too Funky no fue solo un hit, fue la postal exacta de una década que aprendió a mezclar moda y espectáculo sin pedir permiso. Detrás del brillo, había números que también contaban una historia. Hasta 30.000 marcos alemanes por trabajo, con picos anuales cercanos a 2,5 millones. En el lenguaje de la moda, eso se traduce en algo simple. Tu imagen no solo gusta, convoca. Para quien empezó sirviendo cafés en Charlottenburg, el vértigo fue real. Pero no hubo improvisación ni golpe de suerte. Hubo oficio, disciplina y esa rara habilidad de convertir cada aparición en un pequeño acontecimiento. Y así, entre un encaje que parecía armadura y un paso que parecía coreografía, Nadia selló su pasaporte a la Liga Mayor.
La escena queda grabada porque explica algo esencial. Cuando el talento encuentra su lugar exacto, el mundo no necesita que grites. Solo necesita que entres y camines. Capítulo 6. La investidura. Lagerfeld. Hay momentos en los que una carrera deja de ser promesa y se convierte en linaje. Para Nadia, ese instante tuvo nombre y coleta plateada. Karl Lagerfeld. No fue solo un director creativo que la aplaudía. Fue quien la señaló en silencio y dijo, aquí hay algo que trasciende la tendencia. En moda, que Karl te escoja no es un fichaje, es una investidura, un rito de caballería. A partir de ahí, Nadia no solo desfiló sus colecciones, las encarnó. Se volvió una idea en movimiento. Con los grandes fotógrafos, su rango dejó de medirse en centímetros y empezó a medirse en registros. Helmut Newton destiló su belleza severa en blancos y negros que todavía enseñan lecciones de composición. Peter Lindbergh, que también la consideró musa, encontró una fisura luminosa bajo el hielo, una humanidad que volvía la mirada más larga que cualquier pierna récord. Steven Meisel la probó como se prueba a los intérpretes de verdad, del retro más cinematográfico a futuros posibles, y en todos hablaba el mismo idioma con acento perfecto. Richard Avedon hizo lo más difícil, quitar adornos hasta que solo quedara poder. Y el poder, cuando es auténtico, aguanta la luz sin pestañear. Cada objetivo vio una Nadia distinta y todas fueron creíbles, porque no cambiaba de máscara, cambiaba de verdad. Ese es el secreto de las musas de largo alcance. No inspiran una foto, inspiran una gramática. Por eso, cuando Lagerfeld la situó bajo su estandarte, no fue un gesto de moda, fue una declaración de permanencia. A partir de entonces, cualquier pasarela que pisara tenía otro nivel de silencio, el que aparece cuando la elegancia no se explica. Se impone. Si esta historia te está aportando, suscríbete ahora y activa la campanita, así no te pierdes los próximos capítulos. Seguimos. Capítulo 7. Portadas. Lista de los más bellos y marca global. Había quien perseguía la fama por la tangente. Fiestas, romances, titulares fáciles. Nadia eligió otro camino, más silencioso y más difícil. El del trabajo bien hecho. Mientras unas buscaban ser noticia, ella construyó un portafolio. Su estética fría, casi escultórica, la alejó del arquetipo bombshell de Cindy o Claudia y la sentó en el trono de la alta moda, donde el brillo no se grita, se sostiene. Las pruebas están impresas en papel brillante, más de 100 portadas alrededor del mundo. Vogue, Harper's Bazaar, L'Officiel. En 1994, su nombre aparece en la lista de los 50 Most Beautiful People de People. Un año después, 1995, se convierte en imagen internacional de Shiseido. No fue fruto del azar, fue la consecuencia lógica de una presencia que imponía respeto sin pedirlo. Donde otros buscaban atención, ella ofrecía consistencia. Y la consistencia en esta industria es oro puro. Al final, su marca global no nació de un eslogan, nació de una idea sencilla y poderosa. Hacer lo correcto, muchas veces, sin hacer ruido. Por eso, cuando Nadia entraba en plano, no hacía falta presentación. Bastaba un gesto. El resto lo entendía el mundo. Capítulo 8. Vida privada, a su manera. La vida privada de Nadia no fue un escaparate, fue una elección. En 1995 compartió camino con el guionista noruego Olaf Bjørn Titz. Y en 1997 llegó Cosima, la primera certeza que desarma cualquier calendario. Más tarde, encontró complicidad con el actor alemán Wolfgang Grosse Entrup, conocido como Wolf Grandesca. Se casaron el 19 de marzo de 1999, el día en que ella cumplía 28. Ese mismo año nació Nicolás. Sobre el papel, todo parecía encajar. En 2005, sin ruido ni dramatismo, cerraron esa etapa. En los márgenes de la Crónica Rosa se mencionó un breve idilio con el modelo sueco Alex Lundqvist, nada más que apuntes, y aún así suficiente para recordar que la curiosidad pública rara vez pregunta con delicadeza.
Años después, en 2010 y 2013, nacieron 2 hijos más junto a una pareja cuya identidad ella decidió preservar. No por misterio, sino por cuidado. Mientras el mundo aprendía a contarlo todo a todas horas, Nadia eligió lo contrario. Levantó un perímetro de calma y lo sostuvo con disciplina. De puertas adentro, la fama no tenía permiso de entrada. Y ahí está el gesto que más la define fuera de la pasarela. Entender que la verdadera elegancia también consiste en saber qué no mostrar. Porque proteger lo esencial no es esconderse, es, sencillamente, poner en su sitio lo importante. Capítulo 9. El hielo ante el fuego. El caso fiscal. La primera grieta no apareció en una pasarela ni en una portada. Llegó en 2011 con el lenguaje frío de los tribunales. Las autoridades alemanas acusaron a Nadja de evasión fiscal por los años 1999 a 2002. Ella y su entonces marido sostenían que residían en Mónaco, ese lugar donde el sol brilla sobre cifras discretas, mientras la fiscalía afirmaba que su vida transcurría sobre todo en Alemania y que por tanto debía tributar allí. El asunto hizo ruido. Titulares, opiniones, dedos señalando. En diciembre de ese año, un tribunal de Berlín dictó condena e impuso una multa de 9.000 euros, vinculada también a un inmueble y a la maraña de domicilios que deja una carrera hecha de vuelos, hoteles y agendas imposibles. Fue un golpe directo a la leyenda de la Reina de Hielo. Y aún así, su respuesta fue la que separa el personaje de la persona. No hubo entrevistas llorosas ni desplantes teatrales. Pagó. Alzó la barbilla. Salió del foco por decisión propia. Dignidad silenciosa. A veces, la elegancia no está en el vestido ni en la foto. Está en la forma de asumir lo que toca y seguir caminando. Esa fue su lección en medio del ruido. Cuando el mundo busca espectáculo, elegir la calma también es un acto de carácter. Capítulo 10. Salida elegante, actuación, perfume, familia. A comienzos de los 2000, Nadia hizo algo que pocos se atreven a hacer cuando todo va bien. Giró el timón. Probó la actuación en televisión con papeles en Dornröschen, Lasertod en 2004 y Letztes Kapitel en 2005, y lanzó su propia fragancia. No era un intento de alargar focos, era curiosidad bien dirigida. Cambió la urgencia de la pasarela por el ritmo del set y descubrió que también había verdad en los silencios entre toma y toma. Después de temporadas en Mónaco y Potsdam, eligió Dresde como punto de anclaje. Allí puso la energía donde más contaba: criar a sus 4 hijos. En 2013 lo dijo sin adornos a la prensa alemana. Llevamos una vida totalmente normal, yo como ama de casa y madre. No había renuncia en esa frase, había convicción. Pasó de supermodelo internacional a vida cotidiana, con la misma precisión con la que antes medía un paso en pasarela. Sin nostalgia exhibida, sin convertir la intimidad en espectáculo. Cuando le preguntaron si extrañaba el modelaje, respondió con una serenidad que parecía hecha a su medida. Ya di lo mío. Esa línea no suena a retirada, suena a obra terminada. Y a veces ese es el gesto más elegante de todos. Saber cerrar el telón justo cuando la música aún suena bien. Capítulo 11. El ocaso del supermodelo y el cambio de era. Hubo un tiempo en que la fama no dependía de filtros ni algoritmos. En los 90, el prestigio se ganaba con oficio y una foto bien hecha podía sostener una carrera. Ahí reinó Nadia. Antes, las modelos eran figuras casi invisibles detrás de la ropa. Después, las redes y la televisión convirtieron a muchas en marcas con estrategias, eslogans y lanzamientos. En medio de esos 2 mundos apareció ella, como un puente elegante entre la discreción y el impacto. Su nombre se hizo grande por una razón sencilla y exigente. El trabajo hablaba mejor que cualquier altavoz. Nadia no buscó convertirse en conglomerado. No levantó una megaempresa al estilo Cindy, ni saltó a los platós como presentadora al estilo Heidi o Tyra.
Tampoco necesitó pegar su historia a la de una estrella para estirar titulares. Tuvo su temporada y la dominó con precisión quirúrgica. Luego, cuando aún podía exprimir el foco, eligió algo más raro y más valiente: bajar el volumen. Aceptó los éxitos, asumió los tropiezos, sostuvo la entereza y reordenó prioridades. Primero la familia, luego la privacidad, siempre la paz. Ese gesto la define más que cualquier portada. Entender cuándo cerrar el telón sin dramatismos, con la misma serenidad con la que antes cruzaba la pasarela. En un mundo que confunde permanencia con ruido, Nadia dejó una lección clara. La grandeza no necesita eternizarse para ser verdad. Basta con ocupar tu era por completo y después saber irse de puntillas. Ahí empieza el legado. Capítulo 12. Apariciones puntuales y legado familiar. A veces, cuando ya no estás buscando el foco vuelve solo. En 2018, Nadia reaparece en la comedia de Sad.1 en Deg die Mandy in Deer, interpretando a una diseñadora. No fue un regreso ruidoso, fue un guiño. Una forma de decir, sigo aquí, cuando tiene sentido. Un año después, 2019, la vemos caminar por la Berlinale junto a Cosima, ya convertida en modelo. Las fotos no necesitan pie. Madre e hija sostienen la cámara con la misma calma orgullosa. La belleza, cuando se hereda con cabeza, no es vanidad. Es una educación. Nicolás también toma la senda, y se entiende por qué. Hay familias que heredan casas o empresas. Ellos heredan algo más escurridizo: presencia. Esa mezcla de hueso afinado, mirada que no se apura y aplomo que ordena el espacio. No es magia, es aprendizaje. Es crecer viendo que el estilo no se sostiene. Y cuando sabes sostenerlo, el mundo deja de empujarte. Te acompaña. Mientras tanto, Nadia mantiene su disciplina más difícil: la discreción. Elige cada aparición como quien elige una palabra en una frase importante. Ni una de más, ni una de menos. Y en ese cuidado se entiende el legado completo. No es solo una estirpe de rasgos armoniosos. Es un código de conducta transmitido en voz baja. Brilla cuando toque, cállate cuando baste. Y recuerda que la elegancia verdadera no es estar en todas partes. Es estar exacta cuando decides aparecer. Capítulo 13. Récords que cambian. Clase que no. Hoy, con 54 años, Nadia Auermann sigue teniendo algo que no se puede fotografiar del todo: misterio. La llamaron Reina de Hielo y no se equivocaron, porque supo apartarse del reflector sin perder la compostura. Su récord de piernas más largas ya pertenece a Ekaterina Lisina, 132 centímetros, que impresionan a cualquiera. Pero los récords son postales de una época. La clase, en cambio, es un idioma que no caduca. Miras las portadas de hoy y ves celebridades e influencers ocupando el espacio que antes conquistaban las modelos. Es fácil sentir nostalgia, aunque no sea solo nostalgia. Lo que extrañamos es esa maestría profesional que no pedía permiso, esa forma de sostener la mirada y ordenar el plano sin levantar la voz. Nadia fue eso, una medida de elegancia que no necesitaba explicación. Ahí está su verdadera marca, no en la cifra, sino en la forma. Llegó, hizo lo que tenía que hacer con precisión y se fue cuando decidió que era suficiente. Lo demás son ruidos del momento. La clase no compite, no presume, no se defiende. La clase simplemente permanece. Y cuando vuelves a verla, aunque hayan pasado décadas, reconoces el silencio que deja a su paso. Es el mismo de siempre. Conclusión. Cuando el ruido se apaga, quedan las decisiones. Nadia enseñó que la gloria no es gritar, es sostener la mirada, que el brillo se gana con oficio y se abandona con calma. Tuvo su temporada y la llenó por completo. Luego, eligió el silencio, que también es victoria. Salió entera, con la dignidad en alto y las prioridades en su sitio. Si algo nos deja su paso, es esta brújula simple: elige tu voz, guarda tu paz. Y cuando te toque cerrar el telón, hazlo como ella, sin titubear. Si te gustó caminar esta pasarela conmigo, suscríbete y activa la campanita.
Aquí contamos historias con elegancia y verdad cada semana. Gracias por estar